González Alcíbar, él es médico emergenciólogo, también es bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos de San Borondón, gestor de salud, con más de 20 años de experiencia en atención sanitaria, manejo de emergencias, y nos acompaña para hablar un tema que debe preocuparnos a todos. Pues viene ya este fenómeno del niño y qué podemos hacer para prevenir en cuanto a la salud de la población, sobre todo en la costa ecuatoriana, que es donde más afecta. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto tenerlo Katia, aquí. Gracias, Katia, por la invitación. Lo que queremos es aportar con la experiencia que tengo, ayudar a la gente a que sepa qué debemos hacer, porque como conversábamos, ya el fenómeno ya está en las costas ecuatorianas. Lo que hay que ir esperando a ver con qué intensidad va a entrar. Pero debemos recordar que especialmente la provincia del Guayas, Guayaquil, toda la zona baja del Daule, del río Guayas, se inunda. Con un invierno normal se inunda. Entonces sí debemos preocuparnos no solamente por la parte agrícola, porque en la parte agrícola vamos a tener mucho impacto, no solo por pérdidas, sino imagínate, te doy un ejemplo, el fusarium, la monilia, que son hongos. Cuando el agua arrasa pues plantaciones, eso también se expande y puede afectar muchísimo y dar muchas pérdidas económicas, en este caso a la provincia o al país. En el 2023 también tuvimos un fenómeno del Niño, sino que la gente dijo, no, se confundieron, no pasó, no, sino que por obra y gracia del Espíritu Santo entró una corriente fría que pudo desplazar a la corriente cálida y no entró un niño como se creía. Pero ahorita estamos, incluso las autoridades pertinentes ya han declarado alerta naranja en todo el Ecuador. Doctor, ¿qué enfermedades pueden aumentar después de estas lluvias intensas que hemos visto en otros años y las inundaciones? Y entonces, aparte de, como usted lo comenta, inundaciones, pérdidas de las casas, pérdidas lamentablemente de los embrios, animales también. Animales, pero de ahí viene otro cuadro importantísimo también, que son las enfermedades que se trasladan a las personas que están, sobre todo en otras zonas, ¿no? Efectivamente. Nuestra prioridad en este fenómeno del Niño, independientemente de la intensidad, lo que debemos es enfocarnos en la salud. Te doy ejemplos. Vamos a tener aumento de casos de dengue, vamos a tener casos de chikungunya, aumento de casos. Incluso si las lluvias son muy fuertes, que han habido casos, hay casos en el Ecuador, pero pocos, pero puede haber aumento de la peste bubónica, que eso viene de las ratas, de la pulga de la rata. Que salen, porque se inundan también abajo. Salen, se inunda, y una rata con hambre es peligrosa. Tenemos la leptospiras, que también viene de los excrementos y orina de la rata. Tenemos picadas de culebra. Justamente estuve conversando con alguien del Ministerio de Salud Pública ayer, preguntándole si tenemos sueros antiofídicos, y el país no está produciendo sueros, ya que pues en gobiernos anteriores pues el Izquieta Pérez lo cerraron y no tenemos tan importante. Exacto, sí. Y no es solamente voy a traer del Brasil los sueros antiofídicos, no es el mismo suero que debemos usar nosotros. Esperemos que en ese punto se pueda volver a abrir una institución tan importante. Hemos hecho entrevistas aquí al respecto. Exacto, el ministro de Salud está muy consciente de eso, pero no es rápido. Entonces sí vamos a tener un fenómeno sin poder abrir tal vez el instituto, pero debemos cuidarnos las picadas de culebras, es importante, enfermedades gastrointestinales, incluso puede haber brotes pequeños de cólera, que no había, porque recordemos que el agua servida se va a mezclar con aguas lluvias. Y eso no está muy lejos, doctor, ¿no? Quiero decirle, porque incluso aquí en las urbanizaciones de San Borondón ya ha pasado. En lluvias que han sido menos densas como las que se espera que lleguen en noviembre. Efectivamente, y eso es porque la tubería no está tan enterrada. Y mucha gente se ha enfermado. Entonces las tuberías no son totalmente herméticas, siempre puede haber microfracturas donde puede entrar el agua contaminada. Entonces, como te decía, vamos a tener enfermedades gastrointestinales, y eso es importante prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Si ya sabemos, nos están advirtiendo, es un consejo que les doy, nunca hay que pensar, no va a venir, si en el 2023 no pasó nada. No. Mira, la prevención, con que tú gastes, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, si tú gastas $1 en prevención,
te vas a ahorrar $7. Ujú. Claro, claro ¿Ya? que sí. Si tú haces pequeños arreglos en tu casa, sí, te va a costar, pero esos arreglos van a impedir Son que se dañe tu preventivos, casa. así es. Por ejemplo, en la casa, cambiar el zinc de los techos, hacer muros de contención a la entrada. Todos los artefactos eléctricos deberían estar elevados Así para es. que no, incluso para prevenir, pues... que la parte eléctrica también tenga alguna seguridad, ¿no? Que cuando haya inundaciones... Normalmente que se aconseja, es un poco más costoso, pero es una buena y ya te queda... O sea, debemos recordar que Ecuador siempre tiene inviernos. Entonces, ya hagamos un gasto, no solamente para este fenómeno. Mira que los fenómenos del Niño cada vez se están acortando en tiempos, cada vez son más regulares. Entonces, tenemos que... O sea, menos años. Menos años, antes era cada 12 Sí, años, 7 años, ahora es cada correcto. 3. O sea, los tiempos se van acortando. Hay un calentamiento global, que eso es inevitable. Hay cambios de clima. Lo que hablábamos, por ejemplo, los tomas corrientes, deberían elevar los tomas corrientes, por lo menos a 1 metro mínimo, porque cuando se inundan, hay inundaciones en la casa, a veces hay 80 centímetros de agua o más. O sea, debemos hacer esos arreglos con respecto a las casas. De ahí, comenzar a limpiar los patios de las casas para evitar la proliferación de mosquitos. Doctor, algo importantísimo es el agua. El agua que muchas veces es la que nos enferma, ¿no? Tomamos el agua. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, si el agua está contaminada, como usted mismo lo decía, vino mezclada con heces porque las tuberías se dañaron, se mezclaron con aguas hervidas? ¿Sirve hervir o ya ni siquiera sirve hervir, sirve filtrar? Hay 2 procesos para purificación del agua. Yo la puedo hervir como hacíamos antes, pero el problema que hace años atrás solo había microorganismos en el agua, no había metales pesados. Cuando yo hiervo el agua, no retiro los metales pesados. La esterilizo en la parte de si es que tiene bacterias o algún tipo de virus. La filtración total con carbono, todo, ya te limpia el agua también de los metales pesados. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debe haber un plan público para agua segura. Eso es importantísimo. Hay 2 cosas importantes que debemos afrontar en este fenómeno del Niño, que es el agua segura y la parte alimentaria. Claro, así es. Eso es importantísimo. Es porque fundamental. Porque fundamental. ¿qué va a pasar? O sea, siempre digo, esperemos que no pase. Claro. A eso es lo que queremos llegar, que no pase o que el impacto sea menor. ¿Qué va a pasar? La seguridad alimentaria la vamos a perder. Porque en la parte de la sierra normalmente va a haber sequías. Y en Colombia, en la parte donde hay las hidroeléctricas, también puede haber sequía. Entonces Colombia no nos va a vender a nosotros si electricidad. Es que ellos necesitan, y nosotros vamos a estar en un estiaje tremendo. Y si tenemos lluvias, imagínate, pérdida de las vías. Entonces la seguridad alimentaria hay que hacerla. Debemos nosotros como ciudadanos estar preparados, tener almacenamiento de comida, tener almacenamiento de ¿enlatados, comida que no se dañe, bidones de agua listos para tener. Incluso nosotros el fin de semana del Festival de Cangrejo en Puerto Roma fuimos a visitarlo. Imagínate, en todo lo que es Islas Puna no existe plantas potabilizadoras de agua. Wow. Entonces eso ya también hay que ir pensando. Eso es importantísimo implementarla para tener agua segura y prevenir con agua segura, con no reservorios de mosquitos, tener también un plan, si tú vives en una hacienda, en fincas, en zonas agrícolas de animales, tener también tu plan. No solamente a veces tienes que tú evacuar, sino evacuar a los animales a zonas altas, porque un animal muerto, imagínate en un río que se pudre, también hay contaminación de ríos por composiciones orgánicas como animales en descomposición. Tener los canales limpios de ciertos lugares en la ciudad, y no solamente limpios, sino ampliados, porque yo puedo limpiarte un canal pequeño, pero no me va a abastecer para sacar el agua que está entrando. Así es. Y aparte, ¿dónde va a evacuar, no? Ahí están las extractores de agua, porque hay zonas tienes que ya... tener, incluso, poder tener bombas pequeñas, ya sean eléctricas o de combustión, para poder desalojar, especialmente en cultivos, hacer un desalojamiento rápido. Si el agua se queda emposada 3 días en un cultivo, tú pierdes el cultivo. Entonces, por eso el sacar el agua es algo vital. Y algo que comete todo el mundo. Hay un refrán en la agricultura que dice: todo río siempre va a coger su cauce. Aunque yo tape un río, el agua va a coger el cauce que le pertenece. Entonces, cometemos errores como tapar ríos,
para poner una carretera o poner una casa. Y los ríos secos en la costa ecuatoriana deben ser limpiados. Y no debemos, mira, nosotros tenemos un mal, no hacemos las cosas hasta que no nos pasen. Las comunas deben agruparse para hacer mingas de limpieza en los ríos, porque si ese río ha pasado 2 años sin tener agua o poca agua, no lo ha limpiado, la corriente tiene troncos, basuras que de pronto pueden ocasionar que el cauce, en algún momento el río se tape y comienza a haber crecientes. Sembrar, no hay mucho tiempo para sembrar, por ejemplo, caña guadúa a las riberas del río, pero sí puedes sembrar pasto saboya, que es rápido para hacer contención de los muros. Pero volvemos a lo principal, es la salud. Nosotros, si tú pierdes un cultivo, pierdes una casa, pero no podemos perder vidas. Y eso es importantísimo, que los hospitales estén preparados, los hospitales del ministerio estén listos para recibir pacientes, porque no solamente es de las enfermedades que hemos visto, también va a haber aumento de pacientes con traumas, caídas que se resbalan, el viejito salió, la persona de tercera edad salió al baño y se resbala, trauma craneoencefálico, todo eso debemos ya estar viendo. Bueno, estamos conversando con el doctor Juan Carlos González, él es médico emergenciólogo, hablamos de prevención sanitaria frente a los posibles efectos del fenómeno del niño en la región costa, principalmente también en la sierra. Doctor, también hay algo, ¿no? Dentro de la casa, a veces, en algunas casas, hay humedad en las paredes, cuando llueve por fuera, grietas, y se crea una película se crea el moho negro, verde. ¿Cómo afecta esto a la salud si estamos respirando eso? Son hongos, y no solamente te doy, a mí me gusta atender mucho en las casas. Sí. Usted va a las casas. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, he tenido pacientes que pasan con tos recurrente y voy y veo el aire negro arriba, humedad. Le digo, ahí está tu fuente de contagio. Eso es hongos. Los hongos eliminan unas esporas. Entonces, todo lo que es humedad en una casa, no puede haber humedad, porque humedad es igual a fuente de infección, y especialmente respiratorias, y si eres alérgica más todavía, o cutáneas. Vamos a tener aumento de enfermedades cutáneas como la sarna, inflamaciones en la piel. Entonces, todo eso debemos ya ir preparándonos, debemos preparar. No, a mí no me va a pasar, a todos nos puede pasar. ¿Qué pueden hacer entonces las personas que tienen las paredes húmedas y se les hace este moho? Bueno, tienen que volver a arreglar, pero ¿qué pasa con la salud ahí? ¿Cuál es el paso? Vuelvo a repetir, las esporas entran en el tracto respiratorio y puede haber una inflamación, y esa inflamación incluso traer a un paciente a una bronquitis o a una neumonía. Wow. Y en esta estación que vamos a vivir este fenómeno, pues puede haber aumento. Te repito, todos los que son hongos en la humedad prolifera. Debemos tener, si yo soy hipertenso, si soy diabético, vivo en zonas alejadas, debo tener mis reservas de medicamentos. Siempre uno debe tener reservas por lo menos para 30 días extras, porque si yo vivo en un recinto y ese recinto queda aislado porque el carretero, la vía se fue, debo tener medicamentos de reserva, o si tienes un hijo con alguna enfermedad especial. Debo pensar en todas esas aristas para preservar la salud, que eso es lo más importante que tenemos, la preservación de salud, evitar en lo posible menos muertes. Los niños es importante y eso no se lo practica, tienes que enseñarles a nadar. Wow. Porque hay muchos niños ahogados, muchos adultos ahogados, y si no saben nadar, dentro del kit que deberías tener en tu casa, dentro de un botiquín, sí deberías tener en lo posible chalecos salvavidas, porque tú no sabes si tienes que evacuar la casa, el río subió, tengo que irme a una orilla, por lo menos estoy protegido con un chaleco para no ahogarme, tener cuerdas largas, por lo menos de 20, 30 metros, para poder hacer lo que se llama líneas de vida, es importante. Pero hablando de crecidas de río. De crecidas del río. Claro. Las crecidas del río no avisan, y a veces llega un momento que ya no puedes salir de tu Doctor, casa. algo que también he visto mucho en ciertas zonas de la región costa es que los niños se enferman. Lo conversamos hace un momento, los niños pequeños se enferman por la contaminación de agua, les da una gastroenteritis fuerte. Los padres, ¿qué tienen que hacer a veces no pueden ir de emergencia en ese momento al hospital? ¿Qué tendrían que hacer en su casa para poder sostener al niño mientras ellos están con su enfermedad? Que es a veces rapidísimo, claro. Ellos se descompensan. Mira, en medicina y en emergencia todo lo que sale debe entrar.
Entonces, si el niño comienza con diarrea, yo dentro de mi botiquín tengo que tener sales de hidratación oral. Son unas sales que se preparan. Los sobres. Los sobres es lo mejor porque es lo más barato y puedes mantener 2, 3 cajas. Claro, sí. Y lo preparas un sobre en 1 litro de agua. Y por cada diarrea, al inicio de la primera, ¿no? El problema es que nosotros esperamos, mi hijo tiene 5 diarreas y recién lo estoy tratando. Ya está deshidratado. Ya está deshidratado. Entonces, sí. apenas tienes diarrea, necesito hidratarlo. Por cada diarrea, mínimo medio vaso de sales de hidratación oral. Ahora, el problema es cuando el niño está con vómitos y no aguanta. ¿Qué podemos hacer? Igual lo debo hidratar. Te voy a poner un ejemplo. Está en la casa el niño con vómitos, hay lluvia, no me puedo desplazar con el niño y está vomitando. Tengo que, por cucharaditas, irlo hidratando. Una cucharadita sopera cada 3 minutos, pero es con la paciencia más grande del mundo, pero no puedes dejar que un niño se deshidrate, porque un niño que se deshidrata puede terminar incluso en una terapia intensiva, pero tener sales de hidratación oral es importante. Vuelvo a repetir, botellones de agua listas cuando comencemos el invierno. Se supone la NOAA y todas las instituciones oceanográficas están preveyendo que para noviembre ya comience el fenómeno y ahí, como te dije, vamos a ver qué intensidad tiene. Entonces, tenemos tiempo para irnos preparando. No queremos perder vidas, te vuelvo a repetir, la prevención es más barata ya que cuando tenemos que hacer medidas emergentes. Hay cosas que podemos ir haciendo con tiempo, desde la casa, y te puedes trabajo, ir programando, exactamente. Exacto. Si ya los que tienen casa saben si se le inunda o no la casa, si está en una cuenca baja de un río, qué hacer. Entonces, hacer los muros de contenciones. Incluso, cuando comienza a haber lluvias, los animales llevarlos a lugares más altos. Incluso aquí en Guayaquil hay zonas que ya las personas saben que cuando vienen lluvias, ellos evacúan de sus casas porque dice que el piso abajo se les llena de agua. Ellos ya saben eso, ¿no? He conversado con personas en las cuales incluso nos han escrito y dicen, sí, ya no se puede hacer nada, he puesto muro de contención, el muro ha subido cada año y mi casa se inunda, yo evacúo en ciertos meses que hay lluvias y regreso cuando paran las lluvias. Ya conoces tu sitio, conoces tu hogar, puedes decir, no, aquí no puedo invertir, porque si invierto igual voy a tener la casa en inundar, en esa temporada de lluvias pues tiene que buscar donde un familiar, algún otro lugar. Por seguridad, pero no se puede. No solamente es inundaciones, son deslaves también que pueden pasar. Claro, lo hemos visto en los años anteriores, sí, correcto. Y no hay casa que aguante un deslave. Así es. O incluso una creciente de un río te puede traer troncos grandes, objetos que golpeen contra las paredes de la casa y pueden tumbarle. Entonces, sin saber. Y el ministerio, el gobierno tiene mapas, incluso aquí, Seguro EP, te puedes meter en las páginas web y tienes los mapas donde hay inundaciones y ver si tu casa, porque puede ser que tal vez yo recién compré en este sector y la verdad es que no sé si se inunda o no. Entonces, sí hay mapas de calor que se llaman donde tú puedes ver si la zona que estás se va a inundar, no se va a inundar o qué problemas ha habido. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Doctor, hablando del dengue y el chikungunya, que también ha venido a darnos fuertemente en la región costa. Ha habido aumento de casos. En los últimos años, la gente con chikungunya realmente puede pasar hasta un mes enferma. Sí. ¿Qué pueden hacer? Aparte de prevenir, no dejar cosas con agua acumuladas. Pero debes recordar, aquí la gente cree que el Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, como siempre digo, es aniñado. Solo se cría en agua limpia, no en agua sucia. Limpia, o sea, no va a haber en las callecitas. Ese es el Culex. El Culex es donde sea. Pero el Culex no transmite enfermedades. El Aedes aegypti por eso pica dentro del hogar. Entonces, si tú tienes floreros por más de 3 días, 2 días, ya la larva se puede estar ahí. Floreros, ¿qué otra cosa? Floreros, tapitas de cola que dejas en la casa. Entonces, esa es la prevención. Inodoros que no bajen, digamos, tienes un baño que no lo usas mucho, a los 3 días ya puede haber huevos hay que darle de baja. Y otra diferencia del mosquito, hay varias diferencias. Es el dengue y el chikungunya. El mismo, ¿verdad? Es el mismo mosquito transmite las dos enfermedades. Entonces, si tú controlas el vector, controlas la enfermedad. Es igual que en las casas debemos controlar las ratas para no tener enfermedad. Podemos controlar lo que está dentro de nuestra casa, en nuestro entorno. Nosotros podemos controlar lo que te dije con las medidas de no tener floreros, no tener agua.
Usar insecticida, el mosquito el mosquito transmisor del dengue pica tipo 10 de la mañana y 2 horas antes de atardecer. En cambio, el mosquito, el Culex, pica ya 6, 7 de la noche y muy de mañanita. Tienen horarios incluso. Tienen horarios. Entonces puedes ponerte el mosquito también, que tú estás dormido y te zumba. molesta y te zumba, Sí. ese es el Culex. El Aedes aegypti no zumba y te pica. Eso es claro. importante. En la transmisión de leptospirosis, que es por la rata, es importantísima. ¿Qué hacemos mucha gente? Que no es necesariamente por mordida, sino por ser es la heces orina. y contaminación. La orina se seca y eso se esparce y puede vía respiratoria ingresar. Por eso se aconseja, consejos, no dejar la comida de los perritos durante la noche. Ok. En la rata, mira, no hay El casa que gato tú que se digas, le deja la aquí en mi comida. casa no existe la rata. Siempre hay, entran y salen. Entonces, si tienes comida lista para ellos, el ratón va a entrar. Orina, te doy un ejemplo, orina al lado de las pepitas del perro. Ya. Se seca la orina, viene el perro al día siguiente, come con las patitas, toca el pipí, O el se gato. lame y el perro te puede contagiar a ti. No, el perro no contrae la enfermedad, pero te puede, es un transmisor de la enfermedad. Esto, entonces, los O gatos viene la también. persona a cogerle las pepitas y en las esporas puede absorberla. Por eso que cuando veamos, esto es otra recomendación, heces de roedores, Ajá. lo que Que son debemos- como unos granitos de arroz Exacto. negros, ¿verdad? Lo que debemos hacer es no limpiar por limpiar, debemos rociar con una solución clorada. Agua Primero con cloro. rociamos con agua Ok. con cloro y luego limpiamos para poder, si es que existe la bacteria ahí, eliminarla. Pero es importante la comida. Debemos guardar la comida para que los roedores no salgan. Porque muchas Entonces, veces pueden entrar roedores en la noche y nosotros ni los vemos. Ni sabemos. sabes que están ahí. Ujú. ¿Qué pasa con las cucarachas que también salen en esta época de las lluvias? Salen de las alcantarillas, se meten en las casas, se meten por las duchas, por los inodoros. La ¿Qué podemos cucaracha hacer es ahí? un animal que transmite varias enfermedades porque es un conductor. O sea, por las patitas, igual, imagínate, Claro. mira todo el ciclo que puede pasar. Tú dejas las pepitas, viene la rata, orina, después viene la cucaracha, con las patitas va llevando cualquier tipo de enfermedad a otro lugar. Por eso es que las cucarachas no se les debe matar pisándolas Todo porque mal hacemos todo nosotros, mal. doctor. Ya debes Nada, no las rociarlas, aplastamos. no, porque Ya, claro. transmites Se esparce eso. transmites enfermedades entonces? y tú las matas y recoges con un papelito y las llevas, ni siquiera limpias el lugar. O sea, es bueno limpiar el Con lugar desinfectante, con siempre desinfectante, o si quieres tirar el alcohol, pero Ya, tienes ah, que desinfectarlo ya. porque no sabemos de dónde viene la cucaracha. Imagínate, una cucaracha viene de Y de ahí de un venimos, pozo séptico, caminamos de un- sobre eso y nos transmitimos todas las transmitimos enfermedades. muchas enfermedades. Oiga, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos ha dado tanta información valiosa, muchos desconocimientos han quedado aquí. Y como vimos, son cosas amplios. sencillas que se Sí. pueden hacer. Y preparémonos para los que estamos. Si no viene, a buena hora y gracias a Dios. Pero debemos estar preparados. Y ya estas costumbres de estar preparados ya nos van quedando para los otros inviernos. Doctor, solamente a la audiencia, ¿qué hace un emergenciólogo? El ¿Cuál es la emergenciólogo especialidad? es el que te recibe en la sala de emergencia, el que te estabiliza primero, el que sabe planes de emergencia. Un emergenciólogo tiene liderazgo, es importantísimo liderar. Tú imagínate un paciente con un trauma en una sala de emergencia, la gente, los Se médicos desespera. desesperados. Entonces, el emergenciólogo es el que pone orden, el que pone Líder. liderazgo Ok. y principalmente piensa con la cabeza fría. Bueno, así que ya saben, hemos conversado con el doctor Juan Carlos González Alcibar, médico emergenciólogo, sobre la prevención sanitaria. El doctor tiene 20 años de experiencia en atención sanitaria y manejo de emergencias, que nos ha acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Katia, doctor, por a ti. toda esa información. También es bombero voluntario del Bomberos de San Borondón. Así que muchísimas gracias porque usted está delante de la línea, ha sabido Siempre, todo lo que ha siempre. pasado, ¿no? Un gusto Donde tenerlo las papas aquí, queman. donde las papas queman. Bueno, nos vamos a un corte y ya regresamos. Gracias a ti por la invitación.